Enfermedad por reflujo gastroesofágico. La enfermedad por reflujo gastroesofágico, ERGE, se produce como consecuencia del reflujo patológico del contenido gástrico al esófago. En la actualidad, constituye una de las principales patologías del aparato digestivo, siendo esta la de mayor prevalencia en la población occidental. Aproximadamente del 10% al 20% de los adultos padecen esta patología a diario. Por lo que, si en algún momento de tu vida has tenido síntomas como ardor en el pecho luego de comer, acidez o regurgitaciones, es muy probable que hayas sufrido de esta enfermedad. La ERGE se desarrolla a partir de diversas causas, pero dentro de las principales tenemos la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior y las hernias hiatales. El esfínter tiene un tono basal. Esos valores tienen variaciones durante todo el día y son modificables en función de incrementos puntuales de la presión intraabdominal, de la ingesta de determinados alimentos, de la toma de fármacos, el estrés, entre otros, lo cual va a provocar reflujo de bilis ácida en el esófago distal. En cuanto a las hernias hiatales, esta es definida como un desplazamiento de la unión esófago-gástrica por encima del hiato esofágico del diafragma y que incluye una porción mayor o menor del estómago, siendo una de las causas principales de la ERGE. Dentro de sus manifestaciones clínicas tenemos que el espectro es muy amplio, pero que vamos a poder dividir los síntomas en típicos y atípicos. Dentro de los síntomas típicos tenemos la pirosis, que es la sensación de ardor o quemazón que surge del estómago y puede irradiarse por el área retroesternal hacia el cuello y se considera como el síntoma más común. La regurgitación, que es un síntoma muy específico de la ERGE, aunque menos frecuente que la pirosis, y consiste en el paso del material contenido en el esófago a la boca, bien de forma espontánea o desencadenada por determinadas posturas que aumentan la presión intraabdominal. La disfagia. Esta se considera como una sensación en la que el alimento se detiene en su paso desde la boca hasta el estómago. En la ERGE, la disfagia puede deberse a una alteración de la motilidad esofágica o a la existencia de una lesión orgánica. La disfagia, que se define como una deglución dolorosa a nivel retroesternal, y hay que señalar que este no es un síntoma habitual. Entre los síntomas atípicos tenemos manifestaciones otorrinolaringológicas como la laringitis posterior, manifestaciones respiratorias como la tos crónica y el asma bronquial, y manifestaciones orales como erosiones dentales y quemazón oral. En cuanto a las complicaciones que pueden surgir en esta enfermedad son el esófago de Barrett, que se define como la presencia de metaplasia intestinal en la mucosa del esófago distal. Su prevalencia estimada en pacientes con ERGE es del 3 al 4%. Los pacientes con ERGE van a tener una mayor probabilidad de presentar el esófago de Barrett cuanto menor es la edad de inicio de la clínica, ya que mayor es la duración de la sintomatología y existen episodios de reflujo nocturno más graves. La estenosis. La estenosis péptica del esófago es una complicación relativamente frecuente en esta enfermedad y se ha demostrado que entre los factores que predisponen a la aparición de estenosis está la edad avanzada, la historia prolongada de reflujo y la coexistencia de un trastorno motor esofágico severo asociado. Y por último, la hemorragia. La hemorragia digestiva es una complicación rara de esta enfermedad y puede tratarse de una hemorragia macroscópica o de un sangrado crónico microscópico, manifestado por la aparición de anemia ferropénica. Entre otras complicaciones no tan frecuentes tenemos la sinusitis, la otitis media, enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC, esofagitis y la ulceración. Para el diagnóstico de esta enfermedad, lo fundamental es la realización de una correcta anamnesis. Mediante los síntomas se puede realizar un diagnóstico perfectamente, pero también se podría recurrir a diversos estudios diagnósticos correspondientes dependiendo de la sintomatología del paciente. Estos pueden ser ensayos terapéuticos con inhibidores de la bomba de protones, donde se administran los endoscopía. Es la técnica de elección para evaluar la presencia de esofagitis, pero su sensibilidad para el diagnóstico de la ERGE es baja, ya que en más del 50% de los pacientes que padecen pirosis 2 o más veces por semana no se encuentran lesiones endoscópicas. Por ello, existe un consenso claro de que la gastroscopía no debe realizarse en todos los pacientes que se quejan de síntomas típicos de ERGE,
sino que se recomienda en caso de que haya presencia de disfagia u odinofagia, síntomas que persisten o progresan a pesar del tratamiento, síntomas estresofágicos, síntomas esofágicos en pacientes inmunodeprimidos, presencia de masa, estenosis o úlceras en esofograma previo, hemorragia digestiva, anemia ferropénica o pérdida de peso. Y por último, las exploraciones funcionales. La pHmetría ambulatoria de 24 horas es la exploración que ofrece mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la ERSH. Esta técnica se utiliza fundamentalmente para confirmar la sospecha de la enfermedad en pacientes que no responden al tratamiento empírico y presentan endoscopía normal. En cuanto al tratamiento, usted puede hacer muchos cambios en su estilo de vida para ayudar a tratar sus síntomas, entre los cuales tenemos evitar el estrés, comer a una hora regular y ejercitarse. Otros consejos incluyen que si usted tiene sobrepeso o es obeso, en muchos casos bajar de peso puede ayudarlo. También puede elevar la cabecera de la cama si los síntomas empeoran en la noche. Cene de 2 a 3 horas antes de ir a dormir y evite fármacos como el ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno o el naproxeno. Tome paracetamol para aliviar el dolor. Tome todos sus alimentos con bastante agua. Cuando su proveedor le dé un nuevo medicamento, no olvide preguntarlo si este empeorará su acidez gástrica. Muchas gracias.